Buen día, joven. En el siguiente problema vamos a desarrollar otro caso más del movimiento oscilatorio. El problema nos dice lo siguiente. Un cuerpo vibra con movimiento armónico simple con una amplitud de 18 centímetros y a 6 Hz. Calcular los valores máximos de la velocidad y la aceleración. La velocidad y la aceleración cuando la elongación es de 9 centímetros y el tiempo necesario para moverse desde la posición de equilibrio a un punto situado a 12 centímetros de esta. Bien, comencemos entonces con los valores máximos de la velocidad y la aceleración. En su momento, cuando explicábamos en la parte teórica, decíamos que la velocidad y la aceleración podrían tomar valores máximos cuando sus funciones senos y cosenos tomaran el valor de 1. Así, por ejemplo, para la velocidad máxima, esto es igual a decir más menos la amplitud por omega. Es el producto de esas dos cantidades. Colocamos los dos signos para indicar que bien puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha. No se especifica más en el problema, por lo tanto vamos a considerar los dos signos. Entonces, si reemplazamos los datos que conocemos, esto sería de esta forma. Más menos la amplitud. La frecuencia angular no la dan, pero la podemos calcular como 2pi por f. Entonces ahora sí reemplazamos. 18 centímetros por 2pi por 6 Hz. Entonces la velocidad máxima es igual a más menos 678.6 centímetros sobre segundos. Este sería el valor máximo. Cuando nosotros trabajamos con el valor absoluto de la velocidad, hablamos de una rapidez. Sería simplemente la magnitud de la velocidad. Veamos ahora el cálculo para la aceleración. Aceleración máxima sería igual. De la misma forma, tenemos dos lugares de la oscilación en los cuales se cumple el valor de la aceleración. Aquí solo tenemos el esquema desde el punto de equilibrio hasta un extremo, pero se cumple para los dos. Si lo hacemos acá de esta forma, que sería x igual a menos 18, x igual a 18. En estos dos lugares, la aceleración sería máxima y apuntaría en diferentes direcciones. Entonces colocamos más menos omega cuadrado por la amplitud, más menos 2pi por f elevado al cuadrado por la amplitud. Entonces reemplazamos los datos. 2pi por la frecuencia, que son 6, todo esto al cuadrado, por la amplitud, que es de 18 centímetros. Entonces la aceleración máxima es igual a más menos 25.582.0 centímetros sobre segundos cuadrados. Podemos pasarla a metros y eso sería 255 más menos 255.82 metros sobre segundo cuadrado. Sería la aceleración máxima. Ahora vamos a determinar cuál es la velocidad y la aceleración cuando la elongación es de 9 centímetros.
Ahora nos dan valor de posición. Entonces vamos a utilizar las ecuaciones para esas dos magnitudes, pero en función de la posición. Velocidad y aceleración en x igual a 9 centímetros. Para la velocidad es la frecuencia angular por la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. La velocidad es igual a 2pi por f por la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Y aquí pues simplemente vamos a reemplazar y a evaluar. 2pi por 6 Hz. Amplitud es de 18 centímetros al cuadrado menos la posición que nos están diciendo, que es 9 centímetros al cuadrado. Entonces la velocidad es un valor de 587.67 centímetros sobre segundos. De igual manera vamos a colocar más menos, indicando que en ese lugar la velocidad podría tomar dos direcciones o dos sentidos. Bien, y el caso de la aceleración sería igual a menos omega cuadrado por x. Aquí podemos decir menos 2pi por f al cuadrado por x. Esto es igual a menos 2pi por 6 al cuadrado por 9 centímetros. Y esto nos da igual. Menos 12.791.0 centímetros sobre segundo cuadrado. Esto es la aceleración para esa posición. ¿Sí? Entonces ahí estaría este otro literal. Ahora se nos pregunta cuál es el tiempo necesario para mover desde la posición de equilibrio, para moverse desde la posición de equilibrio a un punto situado a 12 centímetros de esta. Entonces el objeto se va a mover desde este punto hasta este punto. Y lo que nos preguntan es qué tiempo le lleva a hacer eso. Veamos. Este literal lo podemos abordar de diferentes formas. Voy a explicar un par de ellas. Tenemos que determinar cuál es el tiempo que le lleva al objeto de moverse de la posición de equilibrio a la posición x igual 12 centímetros, que no es la amplitud. Entonces, no nos dicen cuál es el tiempo inicial, no nos dicen que se mueve de ahí en el tiempo cero. Podríamos asumirlo y también resolverlo de esa forma, pero quiero explicar esta otra forma también. Se recuerdan que esta es la ecuación solución del oscilador armónico, x igual a coseno de omega t más phi. Entonces, este término se llama constante de fase. Constante de fase, ¿sí? Eso lo vimos en la clase de teoría. Ahora, todo el argumento de la función coseno, o si fuera una función seno, todo el argumento, es decir, todo esto, a esto se le llama la fase. Y al igual que la constante de fase, puedo encontrar diferentes fases en las trayectorias de la oscilación. Específicamente para estos dos puntos, x igual a 0 y x igual a 12 centímetros, aquí tenemos dos fases, la fase 1
y la fase 2. Vamos a escribir la ecuación de la posición de esta forma. X igual a por el coseno de la fase 1. Entonces sería x1. Y x2 sería igual a la misma amplitud por el coseno de la fase 2. Y la idea aquí va a ser despejar esas fases, encontrarlas y hacer una resta. Aquí, por la forma en cómo se distribuye el valor del ángulo, generalmente es de derecha a izquierda los ángulos aumentan y de izquierda a derecha van en disminución, como sucedía con la constante de fases. ¿Se recuerdan que cuando teníamos la trayectoria acá en esta posición, el objeto x igual a x igual a 0 y x igual a menos a, la constante de fase comenzaba con 0, luego seguía pi medios, luego seguía pi. Entonces si vamos en el sentido inverso, vamos reduciendo ese ángulo, pi medio, etc. Entonces, bajo esa idea, vamos a despejar estas dos constantes de fase. La fase 1 sería igual a el coseno inverso de x1 sobre a. Y la fase 2 sería el coseno inverso de x2 sobre a. Entonces, el valor de la fase 1 es igual al coseno inverso de x1 es 0, es la posición central o la posición de equilibrio. Por lo tanto, esto nos queda coseno inverso de 0, eso sería pi medios radianes. Esta es la fase 1. Y para la fase 2, esta 2 sería igual a coseno inverso de x2, que vale 12 centímetros, y la amplitud, que vale 18 centímetros. El valor de la fase 2 es 0.841 radianes. Bien, ahora podemos ver lo que estábamos diciendo. Este ángulo es mayor que este ángulo. Entonces, por esa razón, lo que vamos a hacer ahora es restarlas. Y vamos a llamar a eso una diferencia de fases. Voy a restar la fase 1 de la fase 2. Esto es conveniente restarlo de esta forma porque lo que queremos encontrar es un tiempo. Entonces, para evitar los signos negativos, hacemos de esta manera. Ahora, ¿qué queremos llegar con esto? Si se dan cuenta, la diferencia de fases es un desplazamiento, como un desplazamiento angular. Si esa diferencia de fase yo la divido entre el intervalo de tiempo en el que sucede este desplazamiento, ¿qué vamos a obtener? Obtenemos la frecuencia angular o la velocidad angular, dado que hay una relación entre el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico. Entonces podemos encontrar a partir de esta relación cuál es el intervalo de tiempo en el que sucede ese desplazamiento. Hagamos eso entonces. Entonces diríamos que la frecuencia angular es igual a la diferencia de fases, teta 1 menos teta 2 entre el intervalo de tiempo. Y aquí vamos a despejar el intervalo de tiempo. Teta 1 menos teta 2 entre la frecuencia angular. Ahora veamos. Teta 1 y teta 2 ya los conocemos y la frecuencia angular la habíamos dejado por aquí. La encontramos a partir de la frecuencia. Entonces simplemente sería de reemplazar y diríamos pi medios menos 0.841 radianes entre 2 pi por la frecuencia, que son 6 Hz, de tal forma que el intervalo de tiempo es igual
0.019 segundos. Este sería el tiempo que le lleva para moverse de la posición de equilibrio hasta la posición x igual 12. Esta sería una forma de hacerlo. Veamos otra. En esta otra forma de abordar el problema, vamos a remontar el movimiento circular uniforme y la relación con el movimiento armónico. Tenemos esta trayectoria circular donde la parte central representa el punto de equilibrio. Este extremo, es decir, el radio de esta trayectoria, nos representa x igual a 18 centímetros, que es la amplitud de la oscilación. Más o menos por acá estaría x igual a 12 centímetros. Entonces, si proyectamos este punto en este lugar, el objeto se movería de ese punto en sentido a favor de las agujas del reloj hasta buscar la posición x igual 12. Estaría más o menos por acá. Entonces eso podemos hacer lo siguiente, trazamos aquí una recta que une este punto. Ese sería el radio. Y vamos a hacer la proyección de este punto. Vamos a ocupar este color. Acá. Bien, entonces el movimiento del objeto para llegar a esa posición tiene que ser en este sentido. Entonces se tiene que desplazar de una posición a otra. La constante de fase inicial, como se encuentra en esta posición sobre el eje Y, tendría que medirse en este lugar. Vamos a ocupar otro color. Mediríamos acá. Esta sería la constante de fase phi, que inicialmente es de pi medios, según lo veo en este esquema del plano cartesiano. Entonces aquí ocurre un desplazamiento, y para acá. El delta teta. Por lo tanto, donde se encuentra ahora es esta posición, aquí en 12 centímetros. Entonces me interesa este ángulo. Este ángulo sería entonces la diferencia entre la constante de fase y el desplazamiento. Lo escribimos de esta forma: pi medios menos delta teta. Este es el argumento para este ángulo. Ahora nos vamos con lo siguiente. Voy a colocar aquí para indicar que esta línea en negro me representa la amplitud. Ya tengo entonces formado un triángulo rectángulo. Entonces toda esta longitud de acá me representa los 12 centímetros. Entonces asociamos acá 12 centímetros sobre la amplitud, como es adyacente al ángulo pi medios menos delta teta, diríamos la función coseno. Pi medios menos delta teta. Bien, básicamente es el mismo resultado el que tendríamos que obtener. Ahora, necesito sacar el tiempo. Esto dijimos que es un desplazamiento. Y este desplazamiento, delta teta, lo vimos en el tema del momento circular, es el producto de la velocidad angular, que es la misma frecuencia angular, por el tiempo o el intervalo de tiempo. Entonces lo reemplazamos aquí. Y entonces tendríamos 12 centímetros sobre la amplitud igual al coseno
de pi medios menos la frecuencia angular por el intervalo de tiempo. Bien, ahora sacamos la amplitud de 18, sacamos el coseno inverso de 12 sobre 18 y esto es igual a pi medios menos la frecuencia angular por el intervalo de tiempo. Bien, y acá tenemos la misma historia que teníamos en el caso anterior. Frecuencia angular por el intervalo de tiempo igual a pi medios menos el coseno inverso de 12 sobre 18. Y ese coseno inverso de coseno inverso de 12 sobre 18 lo calculamos y nos dio 0.841. Entonces despejemos de una vez. Pi medios menos 0.841 entre 2pi por la frecuencia que eran 6. Esto recuerda, este término de abajo, 2pi por 6, es la frecuencia angular. Y entonces, en definitiva, son los mismos datos y esto sería el mismo resultado, 0.019. 0.019 segundos. El mismo resultado utilizando ahora el análisis del movimiento circular.